Vale, vamos a crear esta tarjeta desplegable, ¿vale? Parece que es un poquito complicada, de hecho la he hecho en sucio, como digo yo, en cartulina amarilla para probar siempre primero y quedaría así de chula. Entonces nosotros cuando abramos el álbum nos van a aparecer las 4 fotos, ¿vale? Entonces para ello nos hace falta primero medidas. He cambiado un poco esas medidas porque lo quiero para mi álbum y quiero usar la hoja de 30 x 30. Entonces, de largo van a ser los 30 centímetros que tiene la hoja. De alto voy a utilizar 11, ¿vale? Y esta va a ser una de 11 por un largo de 30, o sea, 2 veces el mismo tamaño. Y voy a dividirlo en 4, es decir, a los 7,5 centímetros cada uno, ¿vale? Para que tengáis ahí las medidas. Si queréis darle al pause y cogerlas, ¿vale? Podéis. Entonces, esto de momento lo voy a dejar aparcado. Igualmente si lo necesitáis, lo pondré... Perdón, que no se ve. Lo pondré también en un dibujo ahora en unos segundos, ¿vale? Por si lo necesitáis también un poco mejor hecho. Porque bueno, aquí lo he hecho en papel con lápiz para que lo veáis. Entonces, lo primero que tengo que hacer va a ser marcar 2 veces 11 centímetros, con lo cual voy a coger la regla y voy a marcar a los 11 y a los 22, y así ya de un golpe marco las dos. Y luego con la guillotina simplemente cortar para que me salga bien derechito, ¿vale? Entonces yo pongo aquí el 0, marco a los 11 y a los 22, 21, 22, aquí están. No sé si con la guillotina, mira, ya que estoy con la regla mismo. Pero si tenéis guillotina, pues con guillotina, ¿vale? Acordaros, si lo hacéis así, pasar 3 veces antes de mover o levantar la regla y ver que está bien cortado, ¿vale? Vale, coger la goma, vamos a borrar la línea que nos sobra. Vale, vamos a medir a los 30. Vale, pues ya tenemos las dos, ¿vale? La mitad de 30 son 15, con lo cual voy a ir marcando la mitad de cada uno, ¿vale? Vale, pues ya tengo las dos marcadas, con lo cual con la plegadora, a ver si consigo sacarla, que se me ha quedado ahí atascada. Vale, vamos a pasar la 1 y la 2. Vale, hasta aquí todo bien, ¿vale? Ahora vamos a distinguir la parte de arriba de la parte de abajo. De 11 la mitad serían 5,5, ¿vale? Entonces voy a medir por aquí 5,5 y de esta me hace falta dividir en 7,5 y 7,5, ¿vale? 7,5 por aquí y 7,5 por allí. Esta de momento la voy a dejar aparcar. Vamos con los 7,5. Vamos a ir marcando
¿vale? Se nos quedaría así. ¿Vale? Esto por un lado. Vale. Perdón, esta sería esta parte de aquí que se abre, ¿vale? Este zigzag de aquí. Que luego se abre y se quedaría así. Pues esto iría aquí. Bueno, al revés. Pero iría así. Luego lo doblo bien hacia el sentido que quiero. ¿Lo veis? Sería la parte del centro. ¿Vale? Bien, dicho esto, vamos con la parte de fuera. La parte de fuera me hace falta una raya en medio y luego las diagonales. Entonces, para las diagonales yo sé que son 11, con lo cual 5,5 y 5,5 voy a tener que medir para cada lado y 5,5 y 5,5 para cada lado. ¿Sí? Pues vamos a ello. Voy a poner el 5,5 justo a la mitad y voy a marcar al 0 y al 11. ¡Suscríbete! Y ahora vamos a unir de aquí a aquí, de punta a punta, y va a ser donde va a ir nuestra doblez. Y de punta a punta, y va a ser donde va a ir nuestra doblez. Veis que cuadra bien en el centro y las esquinas están bien cuadradas. Vale, vamos a medir la mitad. Hemos dicho que esto mide 11, con lo cual 5,5. Vale, voy a borrar lo que no tenemos que doblar. Es decir, esta de aquí que nos ha venido bien para tomar medidas, pero que ahora no la necesitamos y no la vamos a necesitar. Porque no hace falta doblar. Esta de aquí tampoco hace falta doblar. Por este otro lado, esta no hace falta doblar. Y esta tampoco. ¿Vale? Tendríamos que hacer una aquí, otra aquí, adelante y en medio. ¿Vale? Si queréis hacerlo fácil, lo dobláis así o marcáis igualmente la raya. Yo en este caso las diagonales no me gusta tanto hacerlas con la plegadora porque al final no quedan del todo derechas. O sea, o calculáis bien que tenga la misma raya al entrar que al salir, porque la mía es chiquitita, o yo no os lo recomiendo mucho. Igual con esta de aquí sí que se podría hacer, que es justo la de diagonales. Sí, con esta sí se podría hacer las diagonales, además cuadra muy bien en este caso. Pues voy a aprovechar. Vale, se ve dónde entra y dónde sale. Como lo tenemos ya marcado. Y esta otra, ¿cómo la coloco? A ver, tengo una para acá. Y esta debería de ser así. Pues la otra la voy a hacer con reina. Por cierto, aprovecho, me estoy acordando ahora de Mónica. Un besazo muy muy grande, que estuvimos hablando y hemos hecho un intercambio, ¿vale? Y me decía con toda la razón que
el o la que no hace scrap es porque realmente no quiere, que en realidad los materiales que usamos son del día a día, o sea, es decir, con las tijeras, una regla y un lápiz se puede hacer de todo, ¿vale? Entonces, pues bueno, desde aquí un saludo, un beso muy grande, que me ha gustado mucho cambiar contigo. Todavía no me ha llegado el paquete, pero me da igual, me ha gustado muchísimo conocerte. Y desde aquí un saludo muy muy gordo, ¿vale? Que eso nada, que estuvimos hablando y tal, y decía que eso, que sí que es verdad que el scrap es realmente tener ganas de ponerse a ello, ¿vale? Que no cuesta nada. Vale, ya tenemos esto hecho, entonces lo que voy a hacer va a ser ir borrando rayas para que luego en el trabajo no se vea. Así por si acaso se viera, pues para que quede limpito todo, ¿vale? Lo doy así en círculos porque como lo he dado la doblez para que se borre bien de todos los sitios, ¿vale? Por si acaso, para que se quite bien todo el lápiz. Pues ya que tenemos hecha la parte de abajo, que es la más fácil, nos viene ahora la que es aún más fácil, ¿vale? La verdad que con las diagonales igual puede ser un poquito complicada, pero ya habéis visto una X como un asterisco grande, ¿vale? Bien, vamos a por esta, vamos a borrarle ya bien todas las rayas. Pensar que esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí va a ser nuestra cartulina o nuestra tarjeta, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser colocar bien esto y ponerle pegamento, como veis, solo en esta parte de aquí y en esta parte de aquí. No sé si lo veis bien, ¿vale? Cuando yo abro parece que está pegado todo entero, pero cuando cierro en realidad veis que está pegado solo esta parte y esta de aquí. Lo vamos a ver. Hemos hecho las dobleces, en este caso iban al revés porque yo quiero que la zona blanca quede hacia arriba, con lo cual voy a poner la zona roja aquí. Este lo voy a cerrar, ¿vale? Entonces yo voy a pegar solamente esta parte con esta, o sea la primera hoja de arriba, este cuadradito con este, solo. Lo de abajo lo dejo libre. Y de la última página voy a pegar este cuadradito de aquí, ¿vale? Es decir, solo voy a poner pegamento aquí y aquí, solo, ¿vale? Antes de ponerle pegamento quiero redondear las esquinas, así que no se lo cuentes a nadie, pero aquí tienes una campanita para no perderte nada. Y ahí, y aquí tengo la mitad, y aquí tengo la mitad, pues voy a hacerle la marquita y aquí tengo los... ¿Lo veis? Las 4 marquitas. Solo pongo pegamento en esta parte de aquí. Y en esta parte de aquí. Vale, pequeño detalle, para que se abra bien, se me olvida deciros. Vale, así lo hemos pegado, ¿vale? Pues
tenemos que bajar una de las pestañas que está sin pegar, ¿vale? ¿Os acordáis que aquí habíamos puesto pegamento? Bajamos y damos la vuelta, y si aquí habíamos puesto el pegamento, subimos, ¿vale? Debería de quedar así. Se me había olvidado deciros que es como este, para que cuando lo abramos, a la que abrimos, gire, y al cerrar se encoja bien, ¿vale? Entonces aquí, al abrir, abriríamos y giraría, y al cerrar se nos quedaría así cerradito, ¿vale? Tenemos que poner pegamento en esta zona de aquí, igual que en esta otra zona de aquí, ¿vale? Bueno, dicho esto, o explicado esto que se me había olvidado por completo, os comento, tengo aquí preparadas las 4 hojas que van a ir aquí en esta parte del centro, ¿vale? Lo voy a dejar así abierto, van a ir aquí decorando. He puesto un margen de medio milímetro para cada una, con lo cual queda una línea, un bordecito de color blanco, ¿vale? Para las de café igual no se va a notar tanto el borde blanco, pero bueno, voy a ir poniendo, mezclando un poco una sí, una no. Para esto quiero que sean fotos, entonces he pedido en Amazon esta troqueladora de esquinas, ¿vale? Que lo que hace es tener aquí los dos bordes para que luego nosotros podamos, y nosotras podamos poner bien la foto. Entonces, como consejo que yo no sabía, para afilar el mecanismo de corte, perfore una hoja de aluminio. Para lubricar el mecanismo de corte, perfore una hoja de cera. Puede venir muy bien si tenemos alguna perforadora que no vaya del todo bien, ¿vale? Entonces, vamos a abrirla. Igualmente seguro que la voy a enseñar cuando enseñe el haul, que me lleguen todas las cositas, que he hecho un pedido bastante grande. Lo reconozco, lo voy avisando en Amazon. Entonces pues espero que no tarden mucho en traerme las cositas y seguramente hago un vídeo. Así que en cuanto que lo tenga listo, si estáis viendo este vídeo, puede que el enlace esté ya por aquí, ¿vale? Cuando prepare ya el vídeo. Entonces, la troqueladora de esquinas funciona de una manera muy fácil. Aquí es para simplemente vaciar la recarga, ¿vale? Entonces, según vayan haciendo los agujeros, las rayitas aparecerán ahí. Tenéis aquí los dos enganches o los dos triángulos. Se ven ahí que brilla un poco, ¿vale? Para fijar bien, como que esté bien centrado. Y luego, pues aquí nada, simplemente para marcar la mitad del papel, ¿vale? Tiene aquí otra marquita, ¿vale? Para fijar la mitad del papel. Entonces, ¿cómo funciona? Simplemente metemos el papel, apretamos y se nos quedarían ya marcadas las hojas, ¿vale? Para luego poner ahí la foto. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser marcar las 4 esquinas para que si sea el tamaño que sea la foto, pueden meterlo por aquí, por esta tira finita, por abajo y por arriba, ¿vale? Como veis queda bastante redondeado también. Y quedan todas las pizquitinas que hemos cortado, todos los pellizquitos que le hemos dado, quedan recogidas ahí. Cuando queramos tirarlo simplemente es abrirlo y lo vaciamos. Ahora bien, ¿cómo se pegan? Pues yo os recomiendo que pongáis o cinta de doble cara o pegamento solo en la parte del centro, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, no podremos meter aquí nuestra foto, las esquinitas de la foto, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser ir poniendo una de cada. Y como quiero un trabajo fino y más bien delicado, no quiero pasarme o que se me vaya mucho el pegamento, tengo aquí pegamento vinílico rebajado con un 10% de agua. Y como veis, voy a marcar todo alrededor y bien la parte central para que no se me mueva la decoración y podamos poner la foto encima, ¿vale?
Pues esto lo vamos a dejar aparcadito con un lado. Vamos con la portada, la contraportada y el lomo. Si ya has llegado hasta aquí, te dejo por aquí 2 vídeos que te pueden venir bien, un enlace para que te suscribas a mi canal y no dudes en preguntarme por comentarios todo lo que te haga falta. Un besazo muy grande y gracias por haber visto el vídeo. Nos vemos pronto. Adiós.